Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, y ya lo tenemos acá para partir la semana. Les estábamos adelantando en el bloque anterior esta buena noticia relacionada con la Galería Alessandri y queremos abordar con él más profundamente este tema porque es una buena noticia sin duda, pero además también otras temáticas. Está con nosotros el Seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío, Sebastián Arteaga, en nuestro estudio. ¿Cómo está, Seremi? Muy bienvenido. Muy buen inicio de semana. Muy buenos días, Ángela. Desearle también un buen inicio de semana a todas las personas que hasta ahora de la mañana nos escuchan y están partiendo su día lunes efectivamente. Gracias por la oportunidad de contar algunas de las buenas noticias que tenemos desde el Ministerio de Bienes Nacionales, particularmente relacionado con la Galería Alessandri y el patrimonio. Así, venimos de celebrar justamente el fin de semana los patrimonios, que en nuestra zona, claro, estuvo marcado también por el fin de semana de lluvia, pero una buena noticia es que por lo menos la Galería Alessandri no se está filtrando debido a estos trabajos que se iniciaron ya hace un tiempo, que era el tema de la fachada. En algún momento, quien actualmente es el delegado y cumplió también funciones en Bienes Nacionales, Eduardo Pacheco, decía que era muy sentido este trabajo porque hay locatarios ahí. La Galería Alessandri es uno de los espacios icónicos que tiene nuestra zona y que se estaba viendo afectado por su deterioro. Cuéntenos cómo han recepcionado quienes laboran ahí, me imagino que también a lo mejor los transeúntes. Este cambio es bien notorio, sobre todo en las imágenes que compartieron con el tema del techo. Efectivamente, bueno, para poner un poco en contexto, la Galería Alessandri data del año 1940 y ha ido sufriendo deterioros no solamente por el paso del tiempo, sino también por eventos bien traumáticos que sufrió, como el terremoto del año 2010 o el incendio del 2019. En todos esos últimos eventos no se había producido ningún trabajo de normalización en la galería, lo que llevaba a que año tras año tuviésemos filtración de aguas lluvia. Teníamos cosas que eran tan insólitas como que la gente tenía que transitar con paraguas por dentro de la galería, lo que efectivamente afectaba a los locatarios en su trabajo diario y también a los clientes y transeúntes. Entonces, nosotros nos pusimos como meta desde el Ministerio de Bienes Nacionales, debido a que la Galería Alessandri es un inmueble fiscal, generar una serie de trabajos de normalización y de emergencia para afrontar la situación que ahí se vivía. Entonces, el año pasado ya comenzamos con los trabajos que consistieron en el cambio de la cúpula de la Galería Alessandri, la techumbre, que evitaría entonces este escurrimiento de aguas lluvias. De momento la recepción ha sido bien impresionante por parte de los locatarios. Estos son locatarios históricos, sí, que llevan muchísimos años en donde sus padres, abuelos ejercieron este oficio. Esta es la primera galería de la historia de Concepción, o sea, hay un valor importante en ella y muchos me decían: Seremi, yo pensé que esto no iba a pasar, que no iba a haber nuevamente cambios en la Galería Alessandri. Recordemos que además la galería se vio envuelta en todo un proceso, o sigue envuelta en un proceso un poco complejo. Desde que el año 2011 se otorgó en una concesión onerosa por parte del Ministerio a una empresa para un proyecto que hasta la fecha no ha tenido ningún resultado. En el año 2021 el Ministerio de Bienes Nacionales puso término a esa concesión onerosa y la Contraloría General de la República lo que dijo: a ver, estas diligencias que puedan haber respecto de la concesión tienen que ser solucionadas por un tribunal arbitral, y hoy día está ahí en sede judicial resolviendo qué va a pasar con el futuro de la concesión. Pero nosotros, como Ministerio de Bienes Nacionales, debido a que una de nuestras principales labores es resguardar la propiedad fiscal, dijimos: la situación que ahí se vive no es sostenible y debemos intervenir al menos para entregar condiciones básicas para el funcionamiento, para la seguridad de los locatarios, de los transeúntes, y también, como fin último, para poder revitalizar el comercio de una de las principales arterias de la Comuna de Concepción en materia comercial. Seremi, ¿y ahí tienen algunos datos de cuándo podrían tener novedades respecto de este proceso? Porque es bien fundamental. Me imagino que esa concesión venía incluido el poder quizás hacer justamente este tipo de trabajos que hoy día está asumiendo la Seremi y que básicamente podía haber asumido esa empresa a la que se le dio esta concesión. Efectivamente, esta concesión tenía todo un proyecto que la gente quizás recordará, algo muy parecido a un mall. Finalmente nunca se obtuvieron los permisos de construcción y nunca se edificó, y por eso la Seremi del año 2021
toma la decisión de terminar esta concesión, pero finalmente van a ser un tribunal arbitral el que decida cuál es el futuro de la concesión. Ahí nosotros como ministerio son los tribunales los que deciden sus tiempos, no nosotros. Y por supuesto nosotros vamos a acatar lo que se diga en esa instancia. Pero entendíamos que no era posible seguir esperando el tiempo porque había una situación apremiante que atender y estamos con buenos resultados. Aparte de ya terminar con esta primera etapa, nosotros hace unos meses atrás comprometimos con los locatarios una segunda etapa y le anunciamos también el día viernes que conseguimos esos fondos para esta segunda fase, que consiste en el cambio de los ventanales laterales de la Galería Alessandri. Estos ventanales también eran bastante icónicos porque le daban luminosidad a la galería, hacían que se reflejase en ese piso hermoso que tiene, pero que después del incendio, el hollín hizo que esos ventanales se tiñeran de color negro y que no hubiese luminosidad. Aparte que muchos se reventaron con el calor del fuego, entonces produce el ingreso de viento norte. Y también es una buena noticia que abordemos esto con el fin de generar un hermetismo dentro de la Galería Alessandri para que los vientos, las lluvias no le afecten y la actividad comercial se pueda realizar con total normalidad. Seremi, se supone que ahora va a entrar en un proceso de licitación esto de los cambios de los ventanales. Alguien podría decir que es bien doméstico finalmente el trabajo, pero es de un real impacto justamente, porque el que esté resguardado finalmente va a resguardar no solamente quienes trabajan, sino quienes pasan, porque lo decíamos nosotros, la Galería Alessandri es un sector de paso para las personas que en el fondo van, no sé, desde Colo-Colo hasta la plaza o van hasta más al centro. Parecen bien domésticos, pero son muy irrelevantes y me imagino ahí que como en cualquier tipo de obra, hasta uno mismo a veces en su casa, se abre el apetito de poder seguir quizás, o van apareciendo cosas, seguramente a usted los locatarios le dicen Seremi, pero aparte de los ventanales falta tal cosa. ¿Van a seguir en esa tónica o van a esperar? ¿Los ventanales va a ser en el fondo un punto para esperar qué es lo que puedan decidir los tribunales respecto de la concesión? Nosotros entendemos que hay otras cosas que hay que atender. No son solamente los ventanales, no son solamente la techumbre. Hay otras cosas que son de urgencia dentro de la galería y sobre todo para los efectos de la seguridad de las personas. Ante eso nosotros como ministerio no podemos obviar la situación que ahí sucede. Entonces, después de la licitación de los cambios de los ventanales laterales, que son bastante extensos porque rodean toda la galería. Sí. Es todo la no parte son tan superior. Pequeñitos, no es tan pequeño el trabajo. Claro, es un trabajo más o menos importante. Son cerca de 20 millones de pesos los que vamos a invertir como Seremi en el lugar. Comprometimos además con los locatarios el levantamiento de un proyecto junto con la Dirección de Arquitectura del MOP. ¿Para qué? Cuando uno se para dentro de la Galería Alessandri y mira el techo, lo que ve es un techo que está lleno de hollín, un techo negro, producto del incendio. Cambióse ahora con esa parte que quedó verde, que es lo nuevo. Sí, exacto. Cambió. Pero es un tema que también necesitamos abordar, así que vamos a esperar cuál es el estudio de la Dirección de Arquitectura para ver cómo tenemos que proceder, porque claro, ahí tuvimos un incendio en donde el hollín perpetró de tal manera en el concreto que no es llegar y realizar un pintado, hay que hacer un estudio previo, hay que hacer un tratamiento de la superficie para que tengamos el resultado que queremos. Pero en el fondo lo que nos hemos propuesto es todo un diseño en torno a la Galería Alessandri para estos trabajos de normalización o de emergencia, como le hemos denominado, y que ya tiene frutos concretos. Seremi, estamos conversando con el Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Arteaga, porque hay buenas noticias. Se terminó todo lo que es el cambio de la techumbre de la Galería Alessandri, que era un trabajo que en algún momento aquí estuvimos conversando y ahora se va a iniciar todo lo que es el proceso de recambio de los ventanales. Seremi, venimos del Día de los Patrimonios, ustedes estuvieron en Tucapel, Bienes Nacionales, algo tiene que ver también con el tema de los patrimonios. Usted decía, los bienes fiscales muchas veces cuesta mantenerlos porque los recursos no son tan fáciles de conseguir. A veces tienen que pasar por varios procesos. Cuéntenos un poco cómo ha visto usted desde la perspectiva patrimonial y también relacionado con su cartera el cuidado que le estamos haciendo a los lugares que son más históricos, porque claro, hoy día la gente esperaría que alguien los cuidara, pero a veces cuesta justamente poder iniciar estos procesos así como se inició en la Galería Alessandri. Sí, muy bien. Bueno, yo le quiero contar a la gente que muchas veces se pregunta cuál es el rol que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, es precisamente administrar y resguardar la propiedad fiscal, ¿ya? La propiedad que pertenece a todos los chilenos y que tiene muchísimas formas diversas. Por ejemplo,
Va desde el paso Pichachén, que une Argentina con la región del Biobío, al Parque Nacional Longuén, la Galería Alessandri, CESFAM, juntas de vecinos, clubes deportivos, espacio en que funcionan servicios públicos, es muy, muy, muy diversa. Y en esa propiedad fiscal también suele concentrarse gran parte de los patrimonios nacionales, como por ejemplo el fuerte histórico de la comuna de Nacimiento, el fuerte Tucapel, el Cerro Colo Colo en la comuna de Arauco, entre muchos otros. Efectivamente, los recursos siempre son un poco limitados, Sí. pero intentamos direccionarlos a estos sectores patrimoniales. Porque lo que vemos hoy día con el Día de los Patrimonios es que la gente cada año se interesa más en participar, en poder conocer la historia del lugar donde viven, en sentirse parte de esa identidad local. Esta fiesta de los patrimonios nace hace más de 25 años y lo que hemos tenido es que año tras año supera la cantidad de gente respecto del año anterior. En la región del Biobío, en este 2025 fueron más de 270 las actividades que se organizaron en las 33 comunas de la región. Y la gracia de esto es que, si bien es una actividad que lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, es que no solamente se agota ahí. Se han ido sumando las organizaciones de la sociedad civil, se han ido organizando también los privados, servicios públicos. No son solamente ahora los edificios los que se abren, sino que es el patrimonio en su amplio concepto el que se pone a disposición de la ciudadanía. Tenemos organizaciones sociales que participan, patrimonio inmaterial, como por ejemplo las palomitas blancas del Araquete, Así es. que son tesoro humano vivo, que también estuvieron compartiendo con la ciudadanía acerca de su historia. Yo la verdad es que califico como un éxito el Día de los Patrimonios, no solamente el que estuvimos este fin de semana, sino que el que hemos tenido en los últimos años ya, independiente del gobierno incluso que esté de turno. Aquí hay una vocación que ha tenido la ciudadanía de conocer, de reencontrarse con su historia y de entender que también esto es futuro. Ayer estuve participando en la inauguración del Día de los Patrimonios en San Rosendo, que tiene una historia ferroviaria Riquísima. tremenda. Ahí tenemos el complejo ferroviario de San Rosendo, y en donde la gente me decía: Seremi, para nosotros esto no es solamente la historia de mi padre, de mi abuelo, sino que también es la historia para nuestros hijos, y lo miran con una perspectiva de futuro, de poder generar turismo en el lugar, de poder darle futuro a San Rosendo a partir del patrimonio. Entonces hay hartas cosas interesantes que se desprenden a propósito de este día. Seremi, ahí le quiero preguntar algo que también es muy típico de la Seremi de Bienes Nacionales y que muchas veces, a veces lo vemos, compartimos noticias, pero no nos dedicamos a pensar cómo es el proceso. ¿Y a qué voy? A que efectivamente Bienes Nacionales hoy día administra terrenos muchas veces fiscales y que son traspasados a organizaciones para que justamente ellos puedan hacer futuro, generar sus actividades, sus sedes, administrarlos. A veces leemos informaciones que tienen que ver con estas concesiones a 10 años. ¿Cómo se produce el nexo entre la organización social y Bienes Nacionales ahí? ¿Es la organización social la que toca la puerta de Bienes Nacionales o es Bienes Nacionales que dice, oye, este terreno podríamos en realidad concesionarlo o darle a esta organización que lo necesita? ¿Cómo es ahí Sí, mira, el se trabajo? pueden dar de ambas formas. En primer lugar, quiero contarle a las personas que el Ministerio de Bienes Nacionales efectivamente administra propiedad fiscal. ¿Y cómo lo realiza? Normalmente entrega concesiones tanto a servicios públicos como a organizaciones de la sociedad civil que buscan también un fin de bien común. Entonces, las organizaciones pueden postular a través del Ministerio de Bienes Nacionales a la concesión de un inmueble mediante un formulario que se llena en la Seremía y un procedimiento que también contempla la opinión favorable del Consejo Regional aquí en la región. Perfecto. Una concesión puede ser de corto plazo, durar 5 años, o de largo plazo hasta 30 años, dependiendo de, obviamente, la envergadura del proyecto de inversión que se genera en el lugar. Si es que vamos a generar, por ejemplo, un CEFAM, necesitamos otorgar más años. Y lo que tú me preguntabas es bidireccional en el fondo. Pueden ser tanto las organizaciones que se acerquen a nosotros, o como ministerio nosotros también hacemos levantamientos de, por ejemplo, en la comuna de San Pedro se necesita un centro comunitario de cuidados. Hacemos un levantamiento de cuáles son los inmuebles fiscales que están disponibles para ponerlos a ese fin. Y lo que hemos estado haciendo también con mucho ahínco durante este gobierno es el plan de emergencia habitacional. Ceder terrenos para ese tipo de construcciones. Efectivamente, estamos poniendo inmuebles fiscales donde están las necesidades de las personas. Y una de las mayores necesidades de los chilenos hoy en día es la vivienda.
Y de las grandes problemáticas que tenemos en la materia del déficit habitacional es precisamente la falta de suelo. Las ciudades han quedado sin lugares donde construir, donde ahí entonces entra el papel de bienes nacionales de identificar inmuebles que puedan ser puestos a disposición de la construcción de viviendas, como acá en calle Cochrane, cerca de la Diagonal, acá en el centro de Concepción. Que fue un terreno recuperado. Fue un terreno recuperado. Había ahí una casa ocupa, un foco de incivilidad, lo desalojamos y hoy día se va a transformar en un complejo habitacional para el plan de arriendo a precio justo. Sí. Ahí nos comentaban también que, claro, eso ayuda mucho a la movilidad de las personas, a que puedan vivir más cerca de donde están los servicios, así que es fundamental ahí la conversación entre las organizaciones, me imagino, entre las diferentes reparticiones. Efectivamente, en la región del Biobío, durante este gobierno hemos entregado más de 60.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda en distintas comunas, en Lebu, en Los Ángeles, en Los Álamos, y así hemos ido haciendo ese trabajo. Bien bonito, por cierto. Seremi, otro de los puntos que también no quiero dejar pasar, sobre todo porque el tiempo se nos pasa súper rápido, es el tema de los títulos de dominio, que siempre genera mucha emoción en las personas. También lo abordamos en alguna otra oportunidad, pensando desde la perspectiva de que muchas personas a veces se asustan porque no tienen todos los documentos. Ya son más de 4.000 los títulos de dominio que se han entregado durante esta administración de Gabriel Boric, y claro, es una buena noticia porque hay muchas personas que por fin se convierten en dueños de sus tierras y tienen claro finalmente cuáles son sus dominios, por decirlo de alguna manera. Cuéntenos un poco cómo va, pensando en que siempre, un poco tomándonos de la emergencia que ocurrió ahí en la región de los lagos, en Puerto Varas, en donde también se inicia un proceso, mucha gente que a lo mejor no tiene tan claro, para las emergencias parece que nos ponemos alerta ahí. ¿Cómo va cómo evalúa usted también desde su cartera esta instancia, por lo menos en el Biobío, de ya llegar a los 4.000 títulos de dominio entregados? Bueno, es un gran esfuerzo llegar a 4.000 títulos de dominio, porque durante esta administración la región del Biobío ha sido la segunda región a nivel nacional que más cantidad de títulos de dominio ha producido y ha logrado entregar. Esto significa una parte que hay una gran necesidad en la región de regularizar la propiedad, sobre todo en sectores rurales en donde las sesiones de derecho o las compraventas que son de palabra y no se inscriben, o bien las gerencias que van dando de generación en generación, generan situaciones de irregularidad y que se plasman o se ven con más vivencia cuando tenemos emergencia, en donde las personas necesitan postular algún tipo de subsidio y se dan cuenta de que su propiedad no está regularizada, que no tienen los papeles que acrediten su dominio. Entonces ahí nosotros entramos como Ministerio de Bienes Nacionales a intentar hacer un proceso en estos casos lo más expedito posible, y nosotros ya nos encontramos a puertas de entregar el 100% de los títulos de dominio que se originaron en la emergencia de estos últimos años, ¿ya? Que no han sido pocas. Que no han sido pocas, o sea, estamos hablando de los incendios forestales del año 2023, incendios forestales del año 2024, inundaciones de invierno también de los últimos 2 años. En Santa Juana estamos a cerca de 15 títulos de dominio de cumplir con la totalidad. Eso es una muy buena noticia, sobre todo pensando que es una comuna que ha sido como doble afectada con el tema de las emergencias. Sí, efectivamente, nosotros esperamos, de hecho, dentro del mes de junio ya completar la totalidad de los títulos de emergencia en Santa Juana y cumplir con nuestra parte de la reconstrucción en la comuna, desde el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué han podido sacar el limpio de eso, Seremi? En algún momento comentábamos el desconocimiento que tienen muchas personas, o a veces cuando van los equipos de las mismas Seremi, a lo mejor el susto de poder entregar un papel porque piensan, o a veces el no tenerlo. ¿Cómo ha ido evolucionando también en las personas y se ha ido valorizando el hecho de tener el título de dominio? Yo creo que cada vez existe mayor conciencia por parte de las personas de la necesidad de tener un título de dominio, porque un título de dominio significa certeza y seguridad jurídica de vivir en lo propio, y porque además le habilita a las personas a postular una serie de beneficios del Estado que sin el título de dominio les son negados, a cosas tan básicas como postular el subsidio de la luz. Sin el título de dominio no pueden hacerlo, o por ejemplo a un subsidio de construcción en casa propia, en sitio propio, o si ya tienen su vivienda construida, a mejoras tan básicas como el cambio de techumbre, los paneles solares. A veces las personas se preguntan, bueno, ¿por qué a mi vecino sí le entregan ese beneficio y a mí no? Bueno, hay que regularizar la propiedad, hay que tener el título de dominio para que eso y muchos más beneficios se le puedan abrir a la ciudadanía.
¿Cuánto está demorando más o menos el trámite entre que alguien a lo mejor solo llegó a la Seremi de Bienes Nacionales y dijo, oye, yo necesito regularizar esto? ¿Cuánto se demora más o menos, se está demorando el trámite? Entiendo que aquí también en Biobío se habían hecho las adecuaciones para que el proceso incluso sea más corto. Efectivamente, este es un trámite que va a depender del caso a caso, porque Ya. en algunos podemos tener oposiciones por parte de personas que tengan interés y ahí Perfecto. entonces el caso se judicializa y por tanto se puede extender más en el tiempo. Si no tenemos mayores inconvenientes, un trámite que puede demorar desde 1 año hasta 2 años en términos promedio. Se ha ido bajando bastante. Este era un trámite que antiguamente la gente estaba acostumbrada a que demorara 5 años o incluso más. Harto. Muchísimo. Y además de todo el tiempo que la gente ya esperaba anteriormente para poder completar sus documentos. Nosotros entendemos que la gente ha esperado mucho y que no puede seguir esperando. Es por eso que hemos generado una serie también de convenios con distintas instituciones para poder tener mayor dotación para enfrentar más de 7.000 títulos de dominios que tenemos en trámite. Tenemos convenio con el gobierno regional, con la CONADI, con Desarrollo Social, con el Ministerio de la Mujer, que nos van ayudando un poco a sacar esta tremenda tarea adelante en la región. Perfecto. El Seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío, Sebastián Arteaga, le traté de sacar todo el jugo posible ahí con diferentes temas, Galería Alessandri, títulos de dominio, el tema también de los patrimonios. Así que muchas gracias, Seremi, por partir la semana acá en Radio El Conquistador y venir a contarnos buenas noticias. Muchísimas gracias a ti, Ángela, por el espacio, y solo comentarle muy brevemente a las personas que nos están escuchando que en materia de regularización acaba de existir un cambio en la normativa. Uno de los requisitos para poder regularizar era tener un tope máximo del avalúo fiscal, o sea, del valor de la propiedad. En zonas urbanas, antes el máximo era de 380 UTM y en zonas rurales era de 800 UTM. Esto hacía que mucha gente se quedara fuera de la posibilidad de regularizar. Entonces se cambió la ley hace cerca de un mes atrás y el tope máximo es de cerca de 1.000 UTM. Lo que obviamente amplía el rango de personas que pueden regularizar, así que si no ha hecho su trámite, le invito a informarse a través de las redes sociales del Ministerio de Bienes Nacionales. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Seremi. El Seremi de Bienes Nacionales conversando con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Agradecerle su presencia.